Carlo Piglia, catedrático de Derecho Civil y Tutelas Extrajudiciales de la Universidad de Cagliari, Italia, docente de la Escuela Notarial de Cerdeña, coordinador de los cursos de mediación civil y mercantil de la Cámara de Comercio de Cagliari y presidente de Mediatori Mediterranei, así como también nos acompañará Paula Villalobos Molina, jueza titular de familia y miembro de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile. Es egresada del Máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, colaboradora del Centro de Estudios en Derecho de la Infancia y la Adolescencia de la Universidad de Talca, Chile, y diplomada en técnicas de entrevista a niños en juicios de familia por el Center of Investigative Interviewing de la Universidad de Griffith, Australia. En primer lugar, cedemos la voz a Carlo Piglia para su intervención. Adelante, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, le escuchamos correctamente. Se escucha. Soy el profesor Carlo Piglia de la Universidad de Cagliari. En primer lugar, voy a agradecer por la invitación a este precongreso internacional y en particular voy a agradecer al colega y amigo Carlos Villagrasa Alcaide por haberme invitado y por compartir esta iniciativa. Mi breve comunicación está relacionada a la protección del interés superior del niño durante la fase de pandemia COVID-19, en un conflicto que es un conflicto entre dos valores fundamentales: la salud y el derecho a la salud, el derecho a la bigenitorialidad. En esta temporada, para combatir la pandemia de COVID-19, se han puesto medidas sanitarias restrictivas, comenzando por el aislamiento doméstico forzado de los convivientes, limitaciones en la circulación, distanciamientos sociales y dispositivos de seguridad. La dinámica de las relaciones familiares se ha complicado mucho, especialmente en lo que respecta a los hijos menores de edad, que tienen padres con diferentes residencias, a quienes no fue posible visitar durante la fase del lockdown, del encierro total. En relación a los valores, hubo un contraste entre el derecho a la salud y a la bigenitorialidad, que debe encontrar un equilibrio en el cuidado del interés superior del menor, haciendo uso también de formas innovadoras, tecnológicas y colaborativas de relación familiar. Esta es en síntesis nuestra opinión y la experiencia que hemos pasado en Italia. La situación más grave la hemos encontrado en relación al aislamiento familiar. Todas las personas se han quedado en casa, pero la familia convivente, con los miembros conviventes, ha sido la unidad a través de la cual se ha realizado el plan de política sanitaria de contraste de la pandemia. Y por eso hemos tenido, de manera sintética, dos problemas. Por un lado, una convivencia forzosa entre miembros de familia que se han aislado dentro de la misma casa. Y eso ha provocado una conflictualidad intensa, una litigiosidad, unos problemas relacionados propio a la convivencia forzada dentro de la misma casa de personas que cada día tenían antes la posibilidad de salir. Y eso es un problema que ya hemos tratado y alguien que me ha precedido ha individuado bien. Pero la cuestión es, por otro lado, que las familias se han quedado en casa según el criterio de la convivencia. Y por eso hemos tenido, por otro lado de la medalla, una separación coactiva o forzosa por los miembros de la familia que tenían una residencia diferente. El caso más llamativo
que voy a mencionar es el más conocido, es la pareja que se ha separado o que se ha divorciado, que tenga hijos. En la aplicación de las medidas sanitarias, del aislamiento doméstico, por eso hemos tenido que un hijo menor, ha continuado a vivir dentro la casa de uno de los progenitores, el progenitor con el cual él convivía. Y eso, por otro lado, ha excluido la posibilidad que el menor tenga relaciones, pueda frecuentar, por lo menos presencialmente, el otro progenitor. Y hemos tenido el problema en la fase más aguda, más grave del pico de los contagios, de la aplicación más rigurosa de las medidas de aislamiento familiar. El problema si tenía, bajo del perfil de la conciliación entre valores, si tenía la más fuerza, más importancia, prevalía el valor del derecho a la protección de la salud o el derecho a la protección de otros derechos fundamentales, personales, el derecho, entre ellos, a la bigenitorialidad, sobre todo si referido al derecho del menor, al cuidado del mejor interés del menor. Y la voy a hacer más sencilla. Hemos tenido diferentes soluciones. En una primera fase del pico, la medida de las restricciones, las medidas de las restricciones sanitarias se han considerado como prevalentes, y por eso el derecho, la protección del derecho a la salud pública y también individual, empezando por la de los familiares, ha considerado el principio dominante, y por eso no había excepciones. No se podía salir de casa para desarrollar relaciones personales o familiares. Todos en casa sin ninguna excepción. Con el pasar del tiempo, pero como se han un poco relajado las medidas sanitarias, se ha previsto la posibilidad de algunas salidas de la casa por razones relacionadas al trabajo. Se ha planteado el problema. Como las normas y las medidas administrativas no preveían expresamente que se podía salir de casa o, en perspectiva, trasladarse de un ayuntamiento a otro ayuntamiento, de una región a otra región, por razones familiares, se ha puesto el problema. Si podía solo salir por razones relacionadas al trabajo o a actividades patrimoniales institucionales. Y los jueces, en vía interpretativa, se han puesto el problema si se podía admitir que las personas pudieran salir de casa para visitar otros familiares. El problema ha tenido una solución positiva directamente por ley. ¿Por qué? Porque antes los jueces, por vía interpretativa, han ampliado las causas, las razones que permitían salir de casa y encontrar otras personas. Y eso pasó por razones relacionadas directamente al derecho a la bigenitorialidad. El derecho, o sea, del niño a frecuentar ambos los progenitores, aunque se encuentren en habitaciones diferentes. Eso sucedió, y después de la aplicación interpretativa hecha por los jueces, se pasó a un cambio en las actas administrativas.
En un momento más continuaremos con nuestra transmisión. Estamos experimentando un pequeño corte en la transmisión. Recordamos que estamos desarrollando nuestro bloque titulado El interés superior del niño, niña y adolescente. Intervención de nuestro ponente Carlo Piglia, catedrático de la Universidad de Cagliari. Adelante, por favor. ¿Podría activar su micrófono, por favor, profesor? Pido disculpas porque se ha interrumpido la comunicación. Y estaba diciendo que la prioridad del derecho a la protección de la salud pública e individual, cuando las medidas sanitarias sean un poco relajadas, ha sido acompañado por la protección del derecho a la protección del derecho a la bigenitorialidad. Y por eso se ha, de manera por vía interpretativa, introducido la medida que ha permitido a las personas salir de casa también para frecuentar familiares. En primer lugar, los jueces italianos, pero no solo los italianos, han admitido que entre las causas que justificaban la salida de casa estaba no solo las razones relacionadas al trabajo, sino también al desarrollo de los derechos fundamentales personales. Entre ellos, los derechos personales fundamentales, el derecho de los niños a encontrar el otro progenitor no convivente. Y por eso hemos tenido una evolución y también una solución que es positiva porque nos permite debatir del tema de la conciliación entre valores que tienen una protección constitucional, que en temporada normal es fácil, es normal gestionar. En temporada de emergencia es más difícil. Por eso, estas soluciones experimentadas en la fase de emergencia son positivas, no solo porque la temporada de la emergencia no para, no termina, al contrario, sigue en todos los países, también en Italia, con las mismas medidas restrictivas rigurosas, sino también porque las medidas innovadoras que se han introducido pueden ser utilizadas también en otros contextos de emergencia, no solo pandémica. Y eso es un hecho que tenemos que evaluar positivamente. En conclusión voy a decir que la solución que va a conciliar los diferentes intereses de salud y a la relación bigenitorial de los niños es importante, no solo por el contenido de la solución, también por el procedimiento que hemos experimentado. Sencillamente dos cosas. La primera, el utilizo masivo de tecnología a distancia ha permitido a los niños, pero a todas las personas, de continuar las relaciones a distancia. Vamos a hablar del colegio, de la escuela, de la formación hecha a distancia. Vamos a hablar de las relaciones sociales, de las relaciones de trabajo, el teletrabajo que se ha difundido. También en las relaciones familiares. Muchos derechos se han convertido en derechos ejercidos a distancia. El derecho de visita se ha convertido como un derecho de visita a distancia casi digital. Mejor una relación a distancia si no hay posibilidad del desarrollo presencial. La última cosa es que para encontrar un equilibrio en las diferentes exigencias se han desarrollado los métodos colaborativos, tanto dentro del proceso judicial, con el intento fomentado por el juez
de alimentar un acuerdo amistoso, como en las sedes extrajudiciales, en primer lugar con los acuerdos de mediación que se han podido desarrollar a distancia. Eso es el trabajo que hemos desarrollado para actuar, respetar el interés superior del menor, pero es una solución innovadora en el contenido, en el método, que se puede utilizar también por otros sujetos débiles. Vamos a hablar ahora de los ancianos que están en los hospitales, que no pueden encontrar personas. Eso es el significado de mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a la intervención de Paula Villalobos Molina. Adelante, por favor. Buenas tardes, les saludo desde Chile, soy Paula Villalobos, jueza de familia chilena. Agradezco la invitación que me ha cursado el maestro y organizador Carlos Villagrasa por el honor que me confiere de ser parte de este equipo de expositores extraordinarios de todo el mundo. Quisiera también señalar que mi exposición lo será a título personal, basada en mi formación académica y en mi experiencia como jueza de familia, sin representar a ninguna institución a la cual pertenezca. Para introducir el tema, en el programa se me ha asignado un poco tiempo para hablar del tema del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el que he querido enfocar desde la perspectiva de la efectivización de los derechos humanos de la infancia en Chile, mediante el sistema proteccional vigente, por lo que la presente exposición pretende relevar desde un punto de vista práctico y también crítico las insuficiencias del actual sistema proteccional chileno, con el objeto de visibilizar particularmente los necesarios cambios urgentes que se requieren en este ámbito. Lamentablemente debo señalar que el panorama es desalentador y altamente complejo. Para contextualizar el sistema proteccional, debo señalarles que la legislación chilena no aporta definición alguna acerca de lo que se entiende por medidas de protección en el ámbito familiar, sino que únicamente se centra en la regulación del procedimiento aplicable. En materia proteccional y de manera extractada, me gustaría mencionarle algunas de las características destacables de este sistema proteccional del que estamos comentando. Primero, carece de un sistema mixto judicial y administrativo, por lo que existe una alta judicialización de los casos. En segundo lugar, el sistema proteccional chileno delega la mayoría de sus funciones en entidades privadas a través de la tercerización de servicios por parte del Estado, con un escaso control respecto del incumplimiento o cumplimiento deficiente. Esta tercerización de servicios llega a alcanzar una cifra de un 99%. En tercer lugar, el sistema proteccional chileno carece de un órgano estatal de representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes a través de un organismo autónomo, público y gratuito que cumpla con los estándares internacionales de defensa jurídica de la niñez. Tampoco cuenta con una red eficaz y suficiente de apoyo intersectorial, especialmente en materia de salud, educación y ayuda en beneficios sociales y de intervención en las familias de origen. Y por último, revela una profunda crisis en el ámbito de la salud mental de aquellos niños, niñas y adolescentes institucionalizados en residencias administradas directas o indirectamente por el Servicio Nacional de Menores de Chile, en donde casi el 70% de los niños que están en el sistema residencial proteccional posee trastornos en su salud mental, existiendo en Chile una falta de especialistas médicos para abordarlo. Todo esto ha sido descrito por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en su informe del año 2018. De acuerdo con este panorama y a 30 años de la Convención de Derechos del Niño, es posible entender la necesidad de la existencia de un nuevo marco normativo que permita dar cumplimiento y efectivizar los derechos humanos de los niños chilenos. Actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso de la República de Chile el proyecto de ley de garantías o de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, el cual ha sido ampliamente criticado por la sociedad civil, lo cual consta en la historia reciente de esta legislativa y
Hacer presente además que se encuentra en tramitación desde hace más de 5 años en el Congreso Nacional. Los expertos han sostenido en esta materia que la ley en comento debiera significar un cambio radical en el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes por el Estado chileno. En este sentido, compartimos opinión con Isaac Rabetjat en la necesidad de este nuevo cuerpo legal que venga a dar respuesta a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes como un grupo social, como un colectivo de ciudadanos que presenta sus propios anhelos e inquietudes y no cometer el error de solo limitarse, como se ha venido haciendo hasta ahora, a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o peligro social, sobre todo considerando que resulta incuestionable a estas alturas el necesario énfasis en la prevención, promoción y garantización de los derechos humanos de la infancia. En cuanto al rol del juez de familia, recordarles que esta es mi función en Chile y que el ordenamiento jurídico chileno le proporciona facultades oficiosas al juez de familia en materia proteccional, por lo que su rol adquiere gran relevancia en el curso del procedimiento y la obtención de su resultado. ¿Qué quiero decir a través de esto? Que a través del ejercicio o no de estas facultades oficiosas genera o no determinadas consecuencias en la vida de los niños que están siendo conocidas, puestas en conocimiento de los tribunales chilenos. Por citar algunos ejemplos, esto se traduce en las siguientes facultades que tiene un juez de familia, para que las ilustremos y nos imaginemos este rol tutelar y protector que debiese tener el juez de familia con estas facultades oficiosas. Puede adoptar medidas cautelares, puede designar un curador ad litem y determinar la oportunidad para hacerlo. Puede obtener prueba en el proceso el juez de familia. Puede ampliar la medida de protección en favor de otros hijos menores de edad de la familia. Puede emplazar o notificar a otros miembros del grupo familiar para ser intervinientes en el proceso. Puede buscar red de familia extensa para hacerse cargo de los cuidados y protección de los niños vulnerados. Puede fijar los objetivos de investigación por las instituciones de diagnóstico. Puede el juez de familia instruir la mantención durante el curso del proceso de algún monitoreo familiar por parte de alguna institución de la red para mantener visualizados los riesgos familiares. También puede el juez de familia retroalimentar al sujeto de protección, al niño, niña, adolescente, respecto de las decisiones que se van adoptando en el proceso, y además el juez determina la oportunidad y la forma de ejercicio del derecho del niño, niña y adolescente de ser oído. ¿Cómo no va a ser importante el rol del juez de familia en ese proceso? Si tras el proceso se dictamina la necesidad de adoptar una medida de protección, bien sea a través del ingreso a un programa ambulatorio, a un sistema de acogimiento familiar o residencial, quien detenta el rol de velar por el cumplimiento de la medida de protección adoptada es también el juez de familia, encontrándose lamentablemente muchas veces los jueces de familia chilenos frente a obstáculos que pueden hacer impracticable una orden judicial adoptada en protección de los niños y niñas, porque nos enfrentamos a la existencia real de listas de espera de miles de niños a nivel nacional para ingresar a un programa ambulatorio, por ejemplo, de reparación de maltrato grave respecto de niños que ya tienen diagnosticados un daño emocional grave. O bien nos vemos frente al complejo escenario de la espera de cientos de niños para ser ingresados y atendidos a unidades psiquiátricas infanto-juveniles de los hospitales chilenos sin solución concreta alguna a futuro. Lo anterior, quisiera hacerles mención que formó parte de algunas de las peticiones que recientemente la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados Chilenos, a la cual pertenezco, expuso en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el reciente día 5 de octubre pasado. En esa exposición se complementó también a través de un informe que se entregó a la Comisión Interamericana, en donde la Asociación de Jueces expresa su profunda preocupación por la forma deficiente en que se ha abordado históricamente la protección de los derechos de la niñez en nuestro país. Respecto, finalmente, de las deficiencias de la representación jurídica de la infancia, quise tocar este tema porque me parece realmente esencial. Porque
quiero hacerles presente que en Chile no existe una Defensoría Jurídica de la Infancia y la Adolescencia, erigida como un organismo autónomo de representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, lo que constituye, a mi juicio, una grave privación del derecho humano de acceso a la justicia. Los chilenos podrán decir, pero existe el artículo 19 de la Ley de Tribunales de Familia. Pues ese artículo 19 de la Ley 19 de 1968 establece que el juez de familia puede nombrar un curador ad litem. Pero este nombramiento tiene un carácter facultativo. Tampoco la ley señala la oportunidad en que debe hacerlo. Y además se hace con carácter subsidiario al referir la norma que esa designación se hará en los casos de aquellos niños, niñas y adolescentes que carezcan de representante legal o que por resolución fundada el juez estime que sus intereses son independientes o contradictorios con los de quien legalmente los representa. Tampoco nuestro ordenamiento jurídico contiene alguna descripción del rol del curador ad litem. Y para esto hay que considerar que en derecho comparado existe una diferenciación entre quien actúa en defensa del interés superior del niño respecto de quien asume la defensa de su interés manifiesto o voluntad, entre los cuales puede existir discrepancia. Ante tal escenario, la necesaria representación jurídica especializada de la niñez se distancia del cumplimiento de los estándares internacionales de representación con enfoque de derechos, tales como profesionales calificados, representación letrada y efectiva, participación del niño durante todo el proceso, supervigilancia en el cumplimiento de las garantías procesales, por mencionar algunas de vital importancia. Por lo que, a mi juicio, podríamos inferir que está ocurriendo una invisibilización de los múltiples requerimientos de niñas y niños, sobre todo de aquellos que han sido víctimas de vulneraciones graves a sus derechos, siendo absolutamente necesario y urgente que el sistema proteccional contemple la existencia de un organismo especializado de defensa jurídica de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, lo que a mi juicio cambiaría radicalmente la realidad de la infancia chilena. Concluyendo ya mi presentación, quisiera señalarles que el diagnóstico efectuado por organismos internacionales y por expertos en derechos humanos de la infancia es desalentador y altamente preocupante. Ya han transcurrido 2 años desde que el Comité de Derechos de las Naciones Unidas señalara al Estado de Chile que Chile ha violado de manera grave y sistemática los derechos humanos de los niños que se encuentran precisamente en las instituciones estatales bajo su tutela para darles protección por más de 40 años. En estos organismos que se han creado precisamente para separarlos de su familia y darles protección. Pero nada ha cambiado desde el año 2018 de manera sustancial hasta este momento. Ni siquiera, a mi juicio, a través de la promulgada recientemente ley que crea un nuevo servicio de protección a la niñez, toda vez que ésta surge sin una ley marco de garantías o de protección integral de la infancia, necesidad que fue relevada por expertos ante el Congreso Nacional y organismos internacionales sin efecto alguno en las autoridades competentes. Por ello quise, mediante esta presentación, hacer eco de estas evidencias mencionadas extractadamente con el fin de visibilizar la necesidad de contar con políticas de infancia con enfoque de derechos humanos que generen cambios sustanciales y estructurales en el sistema proteccional chileno. Porque, como decía la poetisa chilena Gabriela Mistral, el futuro de los niños siempre es hoy, mañana será tarde. Muchas gracias. Gracias. En este momento hacemos la entrega virtual de un reconocimiento tanto a Carlo Piglia como a Paula Villalobos Molina por su invaluable participación en nuestro bloque titulado El interés superior del niño, niña y adolescente.